Las negociaciones en la Cumbre del Clima de la ONU continúan con tensiones. Las delegaciones siguen deliberando a esta hora a puerta cerrada los detalles del acuerdo con el que cerraría la COP27, que estos días se celebra en Sharm el Sheikh. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Egipto se esfuerza por salvar la COP27. Al parecer hay avances sobre uno de los temas más espinosos, el Fondo de Pérdidas y Daños por el Cambio Climático, pero como asegura el presidente de la cumbre, aún hay pequeñas cosas que resolver. El primer tren de Kiev a Jersón aviva la esperanza de enlazar futuras ciudades liberadas en Ucrania, mientras los ataques rusos de las últimas semanas dejan a millones de ucranianos sin electricidad, agua ni calefacción en pleno arranque del invierno. La presidencia de la COP27 volvió a difundir este sábado un nuevo borrador de acuerdo en un intento de cerrar la cumbre con un comunicado que acepten todos los países presentes. El texto contempla la creación de un fondo de compensación climático, aunque de momento sin claridad sobre qué países contribuirán. La Unión Europea quiere que estados emisores como China y Qatar también formen parte de los donantes. Sin embargo, la principal discrepancia es el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 1,5 grados centígrados como pide Bruselas. El bloque europeo quiere incluir ese punto en el acuerdo final. Este mismo sábado la Unión Europea había amenazado con no respaldar ningún acuerdo si no se incluía el objetivo de los 1,5 grados centígrados. Y hablamos ahora con la periodista Nuria Tenzón, quien está cubriendo la COP27 para nosotros. ¿Qué tal, Nuria? ¿Hay acuerdo para crear un fondo destinado a compensar a los países más vulnerables por los estragos causados por el cambio climático? ¿Hay alguna novedad respecto al borrador del viernes? Sí, es una buena noticia para todos que finalmente parezca que vaya a haber un acuerdo de pérdidas y daños inicialmente, porque es algo que los países en vías de desarrollo llevan años solicitando. Pero parece que respecto a ayer sí que habría una mejora de alguna manera. Esta tarde se ha modificado ese texto para incluir una frase que es importante para la Unión Europea y que diría que hay que dar prioridad a los países particularmente vulnerables como receptores del fondo, porque uno de los principales escollos en la redacción de esos términos sería el quién recibe esas ayudas y quiénes son los que pagan. Como bien mencionabas, la Unión Europea desea que tanto Qatar como países como China fueran países que donan, porque además son entre los más contaminantes, pero según la nomenclatura y las definiciones que la Naciones Unidas tiene ahora mismo de naciones o países vulnerables, que podrían optar directamente a esas ayudas, se encontraría precisamente China u otros, por ejemplo, como Arabia Saudí, que es algo que la Unión Europea no contempla. Así que sigue habiendo problemas para aceptar ese texto, para que haya un acuerdo vinculante al respecto, también sobre a qué se referirían esas ayudas, a infraestructuras, a otro tipo de desastres que se produzcan en los países. Hay algunos escollos, pero bueno, ese avance parece que es importante para la Unión Europea y al menos parece que de momento se ha incluido en el texto. Por supuesto. Bueno, uno de los temas fundamentales, Nuria, de esta cumbre es la reducción de emisiones para limitar a menos de 1,5 grados el aumento de la temperatura. La Unión Europea dice que no ve posibilidad de acuerdo con el borrador presentado este sábado y también las organizaciones ecologistas lo critican porque es prácticamente un retroceso a las metas menos ambiciosas de la COP de Glasgow y los acuerdos de París. Cuéntanos de esta discusión. Sí, la verdad es que ese ha sido uno de los grandes escollos en esta cumbre. Parecía que ya se había avanzado en ello. El enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, decía que no se podía retroceder en lo que se había conseguido ya en Glasgow y parece que ese 1,5 máximo de calentamiento estaba entre ellos, reducir las emisiones fósiles para no superar ese incremento de la temperatura respecto a la época preindustrial. Y la Unión Europea hoy ha dado un golpe sobre la mesa con el respaldo de países como Alemania y Francia, diciendo que se iría sin acuerdo de Egipto si se rebajaba esa ambición climática. El problema es que la presidencia egipcia, el Sameh Shoukry, ha intentado o está intentando impulsar un texto que elimina la obligación de los países de fortalecer regularmente esos objetivos nacionales para cumplir con la meta de no sobrepasar ese 1,5%. Eso supondría
que en lugar de a un año vista se controlaría en 2030. Y además el texto habla de una transición a la energía renovable, pero no se menciona en ningún momento los combustibles fósiles, algo por lo que ha presionado mucho tanto los lobbies del sector como Arabia Saudí en concreto. ¿Y por qué es importante que esto lo esté planteando Egipto, celebrándose esta cumbre en Egipto? Porque hay que entender también la geopolítica de la región para comprender las alianzas entre países. Egipto propone este texto teniendo en cuenta que además Arabia Saudí, que es uno de esos países interesados en que eso no se mencione los combustibles fósiles y no se presione a las productoras de esos combustibles fósiles para que se incremente la temperatura, porque Arabia Saudí es uno de los principales donantes de ayuda a Egipto. Solamente en marzo, por ejemplo, más de 5.000 millones de dólares en ayudas han venido directamente desde Arabia Saudí y en los últimos años tanto de Arabia Saudí como de otros países como Emiratos Árabes. Entonces es importante saber que Egipto pone esto sobre la mesa, presiona por que no se incluya en ese texto final y es un punto de choque entre lo que está queriendo hacer la Unión Europea y países que no están interesados. Muchísimas gracias, Nuria Tezón, desde el Cairo. Y vamos ahora a Ucrania. El primer tren, bautizado como el Tren de la Victoria, llegó este sábado a la liberada Jersón mientras se restablecen las infraestructuras con la esperanza de que los territorios ocupados por Rusia vuelvan a estar bajo control ucraniano. Millones de ucranianos siguen, sin embargo, sin electricidad ni calefacción en medio de intensas nevadas. El primer tren que llega a la estación de la ciudad de Jersón tras ser liberada es recibido con aplausos. Tras 8 meses de ocupación rusa, estas familias por fin se reencuentran. Hacía mucho tiempo que no lloraba y ahora por fin lo hago cuando veo a mi hija. Los ucranianos lo llaman el Tren de la Victoria, pero la victoria en Jersón ha tenido un alto precio. Los soldados rusos dejaron la ciudad destrozada, llena de minas antipersona y con la red eléctrica destruida. Mientras las tropas ucranianas ganan terreno en el campo de batalla, Moscú ha atacado la infraestructura energética del país. Cerca de la mitad de la red eléctrica ha sido inutilizada, dejando a millones de ucranianos sin calefacción ni electricidad con temperaturas ya por debajo de cero. El director de la mayor empresa privada de energía de Ucrania instó a los ciudadanos a abandonar el país para reducir la demanda. Por supuesto, creo que la situación puede empeorar. Puede que tenga que tomar una decisión y emigrar al extranjero, porque sin electricidad, ni gas, ni calefacción no será fácil sobrevivir con un niño. Las primeras nieves suelen señalizar que la época navideña está a la vuelta de la esquina, pero para los ucranianos es un inminente recordatorio del peligro que se avecina. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Un incendio se produjo cerca de la ciudad rusa de San Petersburgo tras una explosión que, según las autoridades locales, habría sido causado por un fallo en una tubería de gas. Hasta ahora no se registraron víctimas. El líder norcoreano Kim Jong-un ha presentado a su hija al mundo a la sombra de un misil balístico intercontinental. Los medios de comunicación estatales han difundido las primeras imágenes públicas de su hija, a la que se ve caminando de la mano de su padre tras supervisar una prueba con misiles. En Perú, el Aeropuerto Internacional de Lima permanecerá cerrado al menos hasta la medianoche del domingo. Un choque ocurrido el viernes entre un avión de LATAM con 102 pasajeros a bordo y un camión de bomberos dejó un saldo de 2 bomberos fallecidos. Las autoridades siguen trabajando en las investigaciones sobre las causas del accidente y la reparación de la pista. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a Moscú este sábado para una visita de 3 días. Según informaciones divulgadas esta semana, el presidente cubano se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin. Durante la visita se inaugurará en Moscú un monumento al líder revolucionario cubano Fidel Castro.
Y en Brasil, el Partido Liberal, la formación del presidente Jair Bolsonaro, anunció este sábado que cuestionará ante la justicia electoral el uso de las urnas electrónicas de modelos más antiguos. El partido cuestiona las urnas fabricadas antes del 2020, casi un 61% del total de las urnas utilizadas en las elecciones. El presidente del partido, Valdemar Costa Nieto, aseguró que su formación no pide la repetición de las elecciones presidenciales en las que el progresista Luis Ignacio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro, pero sí asegura que las urnas más antiguas no se pueden auditar por problemas técnicos. No obstante, las urnas han sido inspeccionadas por numerosos organismos, incluidas las Fuerzas Armadas, que no encontraron ningún indicio de fraude. Y los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se reiniciarán el próximo lunes en Caracas. Así lo comunicó este viernes la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia. Las conversaciones habían quedado en suspenso luego de la última ronda que tuvo lugar en La Habana en el 2012. La Fiscalía de Colombia expidió recientemente una resolución para suspender las órdenes de captura y extradición contra 17 miembros del ELN para que puedan participar de las negociaciones. Los diálogos tendrán como países garantes a Cuba, Noruega y Venezuela. Y hablamos ahora de discriminación y aunque no parezca, México sigue siendo considerado un país racista. Según una encuesta del estatal Instituto de Estadística, el 20,2% de la población de 18 años declaró haber sido discriminada principalmente por su color de piel. Acabar con esa situación es una de las metas del actor Tenoch Huerta, quien forma parte del Poder Prieto, el movimiento encabezado por artistas de piel morena que luchan activamente contra la discriminación en ese país. El actor mexicano Tenoch Huerta encabeza un colectivo de artistas que busca combatir el racismo en México. Su libro Orgullo Prieto habla sobre sus orígenes indígenas en un país que ha idealizado la piel blanca durante décadas, dando la espalda a quienes tienen piel morena, hoy en día un 80% de la población. Estamos tan cegados con la idea de la blanquitud que dejamos de vernos a nosotros mismos y de percibirnos como prietos, como hijos o nietos de indígenas, de campesinos o de obreros. La palabra prieto se usa de manera despectiva para describir la piel morena. Ahora ha sido retomada por un colectivo de artistas que luchan activamente en contra de la discriminación en el país. Como muy difícil para la sociedad mexicana aceptar que el país es racista. Entonces es momento que digamos esa palabra, el país es racista, racista, racista. Y a partir de ahí podamos empezar a luchar con eso, ¿no? No puedes luchar con un monstruo si no se admite que existe. La actriz Crystal Clitbo ha sufrido en carne propia la discriminación en el mundo del espectáculo. Durante décadas el dicho popular "hay que mejorar la raza" refleja el anhelo de muchas familias por tener descendientes blancos. Los rubios son sobrevalorados. Los morenos no han sido tomados en cuenta. Está empezando a cambiar un poco y estoy teniendo otro tipo de castings, pero la realidad es que el 80% de lo que he hecho son personas de servicio, criminales, mujeres abandonadas, golpeadas, analfabetas o con muy poca educación. Tenoch Huerta ha logrado llegar a Hollywood y se considera en una posición privilegiada para impulsar el poder prieto. Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró combativo a un día del comienzo del Mundial de Fútbol, defendiendo al país anfitrión, Qatar, y atacando a sus críticos. Cuestiones como los abusos laborales y la persecución de la homosexualidad en Qatar han sido ampliamente criticadas en el periodo previo a la Copa del Mundo. Infantino afirmó que las críticas occidentales son hipócritas. El dirigente de la FIFA dijo a los periodistas que se siente catarí, gay y discapacitado, antes de reiterar su promesa de que 2022 será el mejor mundial hasta la fecha. Bueno, y aunque las polémicas han acaparado los titulares, el Mundial de Fútbol también marcará un momento histórico para las árbitras. Por primera vez habrá mujeres arbitrando un mundial masculino. 3 asistentes y 3 referees principales vigilarán la acción.
Sí, es algo histórico, pero sentimos que somos un solo equipo. Estamos al mismo nivel que los hombres y tenemos las mismas capacidades. Es un paso más para mostrar que si se presta espacio a las mujeres y se les permite participar en las principales competiciones, entonces pueden estar en todas partes. Claro que sí, con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.